Bien, seguimos en tiempo de decisión, como dice la canción que hemos estado escuchando. La última palabra la tiene Dios, no en relación a la salvación, sino en la situación que podamos estar. Sea cual sea la situación que estás pasando, la última palabra la tiene Dios, y si nosotros tenemos nuestra confianza depositada en Dios y estamos asegurados de que caminamos con el Señor, que guardamos su palabra, que la ponemos por práctica, que cumplimos con todas las ordenanzas que nuestro Dios nos pone, si Él es nuestro Señor y Salvador, entonces la última palabra siempre la va a tener Dios. Y en pruebas, en dificultades, Dios siempre utiliza esas situaciones pasajeras para enseñarnos, para prepararnos, para pulirnos, para hacernos mejores hijos de Él y para que el mundo pueda reflejarse un poquito en nuestras vidas y ellos puedan ver el mal en la cual se encuentra. Así que la última palabra la tiene Dios y eso es muy bonito saber. Isaías capítulo 66. Isaías se le toma como el profeta del Nuevo Testamento. Es el profeta Isaías quien habla más de la venida de Cristo, quien habla más del nacimiento de Cristo, habla también del milenio, tiene muchos textos. Isaías, por ejemplo, Isaías 53, relata punto por punto el sufrimiento de Jesús. Isaías vivió 700 años antes que naciera Jesús. Entonces vemos que Isaías, Dios le dio el conocimiento, la visión necesaria para expresar en su libro el sufrimiento de Cristo. El plan de redención completo está desde Isaías 52 a Isaías 53. Y también está en ese 2 capítulos de Isaías, cubre prácticamente hasta el milenio, hasta el final, que luego estaremos viendo seguramente, ya que estamos entrando en el mes en donde ayer estuvimos hablando de cosas importantes. Todas las cosas que hablamos es importante. Vemos el sufrimiento de la gente, la falta de respeto hacia los adultos, cuántas cosas. No es una manera que nosotros queremos criticar, sino que queremos tocar la situación que vive para que ningún hijo de Dios se haga la ilusión de que este mundo va a cambiar. Ningún hijo de Dios, porque han surgido falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores que anuncian un nuevo orden mundial, un cambio de la mentalidad de la gente, un cambio de la sociedad, y que al final el reino de los cielos, más temprano o más tarde, va a ser extendido. Esa es una mentira garrafal de Satanás. Esa es una mentira, pero no es de aquí a la China, sino de aquí a Venus. Es imposible, porque la palabra de Dios nos enseña que el final de la humanidad se acerca, y lo dice en forma explícita, es decir, bien explicativa. No nos habla de simbolismo, sino nos habla de una realidad latente, el retorno de Cristo, el fin de los tiempos, el fin de la gracia para los gentiles, el juicio de Dios. Todo nos apunta a esa dirección. Pero el diablo en los tiempos finales, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que ya está haciendo? Redobla sus esfuerzos para tentar a la gente que está dentro de la iglesia. Y aquella persona que no conoce la Biblia, atención que acá hay un doble sentido. Aquellas personas que no conocen la Biblia y son honestas y sinceras, sienten que no es toda la verdad. Aún aquellas personas que son algunos doctores en teología caen en el engaño de Satanás. Quien les habla tiene ex profesores en teología, doctores en teología que fueron sus maestros, y sin embargo han caído muchos de ellos en la mentira de Satanás. Con Biblia y todo, con todos los miles de libros que habrán leído, créalo que es terrible, porque el diablo tiene la capacidad de engañar, pero la Biblia dice que Dios también tiene la capacidad de entregarte al engaño. ¿Cómo es eso? Sí, la Biblia dice que Dios entrega a la mentira para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron conocer la verdad.
Esa es una de las razones cuando Dios se hace a un lado y te deja en los brazos de la mentira para que creas a la mentira, para que no puedas razonar, porque ya que no te agrada saber las cosas de Dios, dice Romano capítulo 1 y 2, entonces directamente, bueno, disfruta la mentira. Disfruta la mentira y con mentira y todo te vas a ir al infierno, a menos que te arrepientas. Eso estoy hablando en tercera persona, no me estoy refiriendo a usted. Simplemente, simplemente nosotros queremos reiterar estas cosas porque esa es la palabra de Dios. Eso va para mí, va para todas las personas que pretenden vivir la vida eterna. Dice Isaías capítulo 66. Jehová dice así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de reposo? Acá encontramos una palabra que Dios le dijo a Salomón y también le dijo a David, pero 300 años después lo repite Dios a través de Jeremías. Dios aclara que Dios no habita en ninguna clase de templo humano. Yo he visto salones locales donde funciona una iglesia evangélica aparentemente y dice, acá vive Dios. La Biblia dice lo contrario, que Dios no habita en ninguna casa hecha de mano humana. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Está queriendo decir Dios, soy tan grande que no hay humano que me pueda edificar una casa para mí. Pueden edificar una casa a mi nombre, para dedicármela a mí, pero que donde yo viva, imposible. Eso es lo que quiere decir este texto bíblico. Versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dios acá está por hacer una declaración muy grande, una declaración completa para que nosotros podamos comprender a qué se refiere Dios. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dios las hizo y fueron. O sea, no es que fueron que se fueron de irse, sino que se hicieron realidad. Eso es lo que quiere decir, que Dios creó las cosas, ya sea con su palabra, ya sea con su mano, con relación al cuerpo humano, y fueron creadas. Eso es lo que quiere decir este texto. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Acá está poniendo, ¿qué hombre me puede hacer una religión a mí? ¿Qué persona? Esto podría ser la introducción de la Navidad, que tocaremos un poquito, si el árbol es o no es de la Navidad. Muchas cosas, ¿no es cierto?, que no viene al caso, pero alguien ayer nos preguntó sobre si el árbol de la Navidad es para la Navidad, si se puede armar o no se puede armar. Bueno, pero eso lo tocaremos así en forma sucinta siempre para que podamos entender la fe evangélica. Entonces Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No mira al altivo, no mira al arrogante, no mira al soberbio, no admira tu físico, no admira tu músculo. Al punto tal que nosotros podemos poner un ejemplo muy sencillo. Hay muchos hombres de 2 metros, 1,80 m, que levantan pesa, persona bien parecida, o sea, bien fachera. Dios pudo haber elegido a esa gente, pero Dios eligió a un hombre de 1,54 m, morocho, hijo de nadie, para escribir libros. ¿Se da cuenta? Entonces, pongo ese ejemplo para que pueda entender que Dios no es atraído por la belleza física
la belleza externa que pueda tener una persona o un local donde se reúnen. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Acá está poniendo una hipérbole nuevamente. ¿Qué es una hipérbole? Algo que para exagerar, para hacer entender la realidad. Acá cuando Dios usa la palabra, el escritor de la Biblia, de Isaías, usa y que tiembla mi palabra, quiere dar a entender el grado de respeto y de reverencia que yo debo tener con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no la podés manipular con un solo texto bíblico y con eso hacer toda una doctrina para tu iglesia. Que la palabra de Dios es sagrada. Que la palabra de Dios no la podés manipular a tus intereses. Que la palabra de Dios tiene una meta, un objetivo, y esa meta y ese objetivo se cumplen cuando hombres idóneos, hombres probos, hombres íntegro delante de Dios, la manejan bien. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía manejar bien la palabra de verdad. Ese sería uno de los requisitos de un pastor, para ser pastor. El versículo 3 nos habla a nosotros más profundamente lo que significa pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey como si matase a un hombre. Vio muchas veces aquella persona que está por hacer un asado y bueno, ¿quién sabe matar una vaca? Y yo la puedo matar. Y bueno, matala. Y la mata sin ningún tipo de dolor, ni pena, ni tristeza. Bueno, a ese tipo Dios no le quiere. Dios no quiere ese tipo de carácter. Ese tipo de carácter que no siente sentimiento, que no tiene sentimiento. Eso es lo que quiere decir. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Es decir, mataste a un animal y te sentí como que mataste a una persona. Le das tanto valor a la vida. A esa es la persona que Dios ama. Al que le da valor a la vida. Al que se mira a sí mismo y dice, ¿cuánto valgo yo? Qué impresionante, no tengo plata, no tengo oro, no tengo trabajo, pero valgo mucho más. ¿Por qué yo voy a gastar mi vida en delinquir, en la droga, en el alcohol, en el tabaquismo, maltratando a mi prójimo, quedándome con las cosas ajenas para satisfacer mi egoísmo? ¿Para qué? ¿Cuánto valgo yo? Valgo mucho. Es que resulta que el valor no lo da lo demás. De nada sirve que alguien a mí me dé valor de algo si yo mismo no me valoro. Entonces el ser humano va perdiendo con el tiempo el valor hacia sí mismo. Va perdiendo la vergüenza, por eso que los chicos no le dan el asiento a la gente adulta, ni aunque sea su mamá. Yo tengo muchachos y una sola vez hicieron eso cuando subieron al colectivo conmigo. Y yo le dije, hijos, el asiento es para su papá. Desde esa vez, mis hijos, primero se sienta su mamá, su papá, las personas mayores y al último se sientan ellos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a honrar a aquellas personas que trabajaron primero antes que ellos. Y entonces la vida se vuelve más linda y tiene más valor, tiene más significado. Pero el que sacrifica un buey como si matase a un hombre, es aquella persona que de pronto, ¿no es cierto?, cualquier situación desventajosa para un tercero le siente lástima. Podemos tener ganas de matar a una persona porque a veces una persona puede ser tan mala que dan ganas de no sé qué, pero de pronto te volvés porque tenés pena, tenés lástima por esa persona, tenés compasión, tenés misericordia. A esa persona Dios anda buscando. No anda buscando religiosos que tienen tallas grandes y que son valientes para muchas cosas, pero no para humillarse delante de Dios ni delante de sus prójimos. El que sacrifica buey como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. ¿Quién quiere matar a un perro? Nadie quiere matar a un perro, porque el perro, a pesar de su carácter, es un carácter un poco puerco el perro, ¿sabía usted? Él come su propia caca, él lame su propio vómito,
todas esas cosas hace, cosas feas hace, y a veces se lo tiene sentado a la mesa, y ese mismo perro lamió todas sus veces, y de pronto le está lamiendo la cara de un niño, imagínese usted, lo porquito, pero sin embargo Dios usa al perro como un ejemplo. Decir, ¿quién se anima a matar a un perro? Un perro te ve y te empieza a mover la cola. ¿Quién va a querer matar a un perro tan amoroso? Y abre su boca, empieza a jadear con la lengua hacia afuera y pone esos ojos saltones de alegría, esperando que le tire su hueso. Y acá usa el ejemplo de que el que sacrifica una oveja como si matase a un perro, como si degollase a un perro. Bueno, sacrificar una oveja, bueno, qué terrible. Los judíos sacrificaban ovejas en los tiempos de Jesús. Ellos seguían con el sacrificio. Y bueno, los judíos no tenían pena por esa oveja que mataban. Ellos venían y le pagaban a alguien para que la degolle. El que no se animaba, bueno, degollame la voz, ¡pum!, la mataba. No le movía un pelo. Y el objetivo del sacrificio de oveja era para que el pueblo, al momento de matar un animal inocente, quien cubriría las multitudes de sus pecados, pudiera reflexionar que un animal inocente va a morir por él. Ese animal era la figura de Cristo, el que moriría por el ser humano. Y en los tiempos de Jesús, ese sentimiento se había borrado para siempre. Los judíos lo único que querían, presentar su ofrenda, sacrificarle a Dios, darle lo que supuestamente le corresponde a Dios y que le deje de embromar. No tenía ese sentimiento de compungimiento, de tristeza, que un inocente va a morir por sus pecados. Hoy en día ocurre lo mismo, Yo te doy la ofrenda, yo te doy el diezmo, con eso no me rompa más. No le importa su carácter moral, no le importa su aspecto espiritual delante de Dios. Está cumpliendo con Dios. Recibí la ofrenda de los que hay. ¿Te gusta recibirla? Y si no, bueno, me voy de la iglesia. Entonces, de una manera u otra, el ser humano le pone condiciones a Dios, porque muchas veces los siervos de Dios se callan a esta clase de indolencia que Dios condena, que Dios la refrenda, es decir, muestra como una falta de carácter. El que sacrifica oveja como si degollase un perro, perro puerco, ¿no es cierto? Un perro, ¿quién? Muere como un perro, murió como un perro. Hay un dicho que dice, murió como un perro. ¿Qué significa? Que no tuvo ni papá ni mamá, que no tuvo quien lo entierre, no tuvo quien lo vele, no tuvo nadie en el funeral. Y cuando sacrificaba el judío una oveja, lo hacía así, con esa actitud, como que sacrificaba a nadie. Y los judíos jamás habían entendido la figura de Cristo. Jamás lo habían entendido, salvo pocas personas. Y después continúa diciendo siempre el versículo 3. Mire qué cargado está un solo texto bíblico. El que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo. O sea, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Aquellas personas, ¿no es cierto?, que presentan sus ofrendas y lo presenta con total, algo acostumbrado. Bueno, te saco un 10 pesos, un 100 pesos, un 200 pesos, tomá, esto es tuyo, y si mi vecino me está mirando, saco un billete más grande, medio lo disimulo, lo muestro para que vea que ofrendo mucho. ¿No es cierto? O sea, no tengo esa reverencia que debemos tener cuando le damos las cosas a Dios en todos los aspectos. Quien les habla, conocí un pastor allá en Paraguay, que él decía lo siguiente, me comentaba una vez, sabe hermano, me dice, para mí ayudar a alguien es como adorar a Dios. Entonces él ayudaba a alguien bien, porque era para él como adorar a Dios, y para todo debe ser eso. Servir bien, porque es una adoración a Dios. Cuando estoy haciendo este programa de radio, es una manera de adorar a Dios,
Así que no me va a interesar el calor que esté haciendo en este momento. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, porque es una adoración a Dios. Además, no estoy leyendo un libro del Martín Fierro, estoy leyendo nada más ni nada menos que la palabra santa de Dios. Entonces, el que quema incienso sigue diciendo como si maldijese a un ídolo. O sea que el creyente se vuelve religioso, va a la iglesia porque siempre va. Sale de la iglesia, sale corriendo a sus propias actividades. Y todos estamos involucrados en eso. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Porque Él viene pronto. Él viene a llevarnos. Él viene a llevarnos. Viene a llevarnos a un cielo nuevo y una tierra nueva. Viene a llevarnos a un gran banquete de las bodas del Cordero. Y para eso nosotros debemos tener las vestiduras limpias. Las 24 horas del día. No decir, bueno, tal vez tarde un poquito, voy a seguir macaneando un poco más. No, es que no hay horario, ni siquiera para tu vida ni para mi vida hay horario, ni el día. No está escrito en ninguno de nosotros, no tenemos en la agenda el día 27 de agosto se va a morir fulano de tal. Nadie sabemos, ni yo sé cuándo, el mío, ni nadie sabe el suyo. Entonces, en todas las cosas Dios nos pide una actitud de reverencia. A Dios le molesta aquel hombre, aquella mujer que se acerca a Dios de manera irreverente. Y no significa ser religioso, sino significa reverente, es diferente a ser religioso. El religioso no tiene sentido, el religioso es frío, todo es todo un mecanismo, todo es un rito, todo es una ceremonia, pero para el hombre que adora a Dios, la mujer que adora a Dios, cada segundo que ofrece algo está nada más ni nada menos delante del dueño de la vida, el Rey de Gloria, el que creó los cielos y la tierra, y eso es lo que Dios está buscando que nosotros volvamos. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? El que quema incienso como si maldijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y sus almas amó a sus abominaciones. Entonces acá encontramos que Dios está diciendo, no, esa no es mi casa. Primero, mi casa, ¿quién me puede edificar una casa? Si el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Acá está usando también una metáfora para hablar, como queriendo decir que Dios pone su pie en la tierra, pero después no tiene límite de su estatura. Pero sin embargo habla del aspecto moral, el aspecto espiritual de la persona, ese no tiene límite. El mundo espiritual de una persona no tiene límite. Puede ser grande, puede ser mediano, puede ser pequeño. Pero el mundo espiritual de la persona que tiene comunión con Dios es ilimitado. Por eso Jesús le dijo a la samaritana que vienen días en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Ya no necesitan ir a Jerusalén para adorar a Dios. No necesitan estar las 24 horas en la iglesia para adorar a Dios. El hombre, la mujer, el joven, el adolescente, el niño puede ir viajando en micro, puede estar en el colegio, puede estar en la facultad o en el trabajo y adorando a Dios mientras está haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores que le adoren de verdad, en espíritu y verdad, que no le adoren como un ídolo, como un símbolo, como una imagen común y corriente que no dice nada, que no camina, que no habla, que no escucha, que no razona. Dios es persona y Él quiere que nosotros entendamos que Él está presente las 24 horas del día. También yo escogeré para ello escarnio. Esto empieza a Dios a hablar de aquellas personas que hacen todo lo contrario de lo que Dios le dice. Y un poco más abajo, ya mucho más abajo, ya habla del tiempo final. Y dice el versículo 16, el versículo 15 dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y su carro como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados.
Esto no significa que Dios se goza en que la gente muera. La gente que muera sin Dios va a morir por culpa de su propio pecado, pero Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Aún si usted está en la iglesia porque Dios la trae, pero quizás está haciendo práctica que a Dios no le agrada, porque no recibe enseñanza bíblica, o por lo menos la correcta enseñanza bíblica, la correcta interpretación bíblica. Entonces adora a un Dios totalmente inexistente en la Biblia. Por esa misma razón Dios prepara ministerio para hablarnos su sentimiento. Y el versículo 20 dice: y traeré a todos vuestros hermanos de todas las naciones para ofrenda a Jehová, en caballo de carro, en líteras, en mulo, en camello, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilio limpio a la casa de Jehová. El versículo 22 termina diciendo: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Ve? Está hablando ya del tiempo final, ya está hablando de un cielo nuevo, de una tierra nueva. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva estaremos los evangélicos, los hijos de Dios. Y hoy en estos momentos existen en el mundo dos clases de evangélicos. Podríamos decir tres clases, pero vamos a nombrar dos importantes. Los verdaderos hijos de Dios que guardan su palabra, que caminan con Dios, que no tienen mancha ni arruga en sus doctrinas, y los apóstatas. Y después podría estar un tercero, los que no quieren involucrarse ni con los apóstatas ni con los que caminan íntegramente con Dios. Nos vamos a otro tema musical. Esto es Tiempo de Decisión, el programa de la Iglesia de Cristo Misionera, la Séptima Trompeta.